Me acompaña la escritura al libro de Nehemías. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones sobre este libro. Recuerden que llevamos ya varias semanas, meses estudiando desde el capítulo 1 todas las verdades, todas las enseñanzas que hay para nosotros en este libro de Nehemías. La serie de sermones está titulada Unidos a la misión de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo en este libro. Como un hombre que estaba en una tierra lejana es llamado por Dios. Dios pone una carga en su corazón y él se une a lo que ya Dios estaba haciendo. Él deja todo a un lado para ir a Jerusalén a trabajar en la obra de Dios. Porque al final no se trataba de la misión de Nehemías, sino se trataba más bien de la misión de Dios. Así que lo invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 5 y vamos a ver hoy el capítulo completo, si Dios lo permite, el versículo 1 al 19. Así que lo invito a que cuando encuentren el texto, aquel que pueda, esté de pie conmigo para leerlo. Nehemías capítulo 5, y vamos a leer el pasaje completo. Nuestro tema para el sermón de esta mañana es una vida bajo el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Ser temeroso de Dios, vivir bajo el temor de Dios. Eso es lo que estaremos viendo en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5, desde el verso 1, de la siguiente manera. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había otros que decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había otros que decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y les dije: no es bueno lo que ustedes han hecho. ¿No andan en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora ese gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú has dicho. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro yo hice mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que preparaba para cada día en mi mesa era un buey
y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos enseñes más de tu palabra, que nos muestres quién eres tú a través de ella, Señor. Predicamos, Señor, con la conciencia y la seguridad de que tu palabra es viva, de que tu palabra tiene poder para transformarnos, de que tu palabra es lo único que tiene poder para cambiarnos, de que tu palabra, Señor, es aquella que nos sostiene aún en nuestras debilidades y en nuestros tiempos difíciles. Gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, te pedimos hoy. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mi hermano, si usted ha estado con nosotros en esta serie de sermones, tiene una idea más o menos de lo que está pasando aquí, pero voy a hacer un repaso para beneficio de todos. Usted recuerda que Nehemías era este copero del rey, vivía en Susa, la capital del reino. Cuando se entera de lo que estaba pasando en Jerusalén, la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor, la ciudad que había sido sede de ese juicio de Dios, un juicio que Dios ya había profetizado porque ese pueblo se había olvidado de Dios. Esa ciudad estaba destruida, pero había una profecía de que esa ciudad no quedaría destruida para siempre, de que Dios levantaría otra vez a ese pueblo porque era el pueblo de la promesa. Mi hermano, y se tenía que cumplir esa promesa porque de ese pueblo venía el Salvador. Así que usted debe recordar cómo Dios llama a Nehemías. Nehemías deja todo a un lado, regresa a Jerusalén. Y cuando regresa a Jerusalén, él no ha puesto un pie en la ciudad y ya hay problemas. Sanbalat, Tobías y el resto de sus secuaces, enemigos de la obra de Dios, se habían levantado y comenzaron a burlarse de Nehemías. Nehemías comenzó a orar, mis hermanos. Si algo hemos visto en los primeros 4 capítulos de este libro, es que aun cuando las cosas se ponían más difíciles, Nehemías siempre estaba de rodillas delante de Dios. Nehemías era un hombre de oración. Él iba a Dios en todo momento. Él buscaba la sabiduría de Dios. Él sabía que él no estaba allí por sus propios méritos, por sus propios deseos. Él sabía que él estaba allí porque Dios lo había enviado a una misión. Así que si usted recuerda la última vez que vimos este capítulo 4, el capítulo anterior a este pasaje que veremos hoy, las cosas se habían puesto muy difíciles. Los enemigos estaban multiplicados por todas partes, habían rodeado la ciudad. Nehemías oró al Señor. Nehemías se encomendó a Dios. Y de hecho Nehemías organizó al pueblo para que con una mano estuvieran trabajando en el muro, reconstruyendo el muro de la ciudad, y con otra mano tuvieran la espada. Ellos estaban listos para defender la ciudad. Así que lo que hemos visto hasta este momento es una amenaza externa. De afuera han venido enemigos que quieren destruir la obra que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Mi hermano, pero usted sabe por qué o qué era lo que levantaba a Nehemías un día más para trabajar en la obra, a pesar de tanta oposición. Era la verdad de que el Dios que lo había enviado lo iba a respaldar. Era la verdad de que cuando Dios había comenzado una obra, no había nadie, ni Tobías, ni Sanbalat, ni el ejército de Samaria, que pudiera detener lo que Dios ya estaba haciendo. En el capítulo que veremos hoy, mis hermanos, veremos que las cosas se pusieron más difíciles. Y no porque Sanbalat y Tobías y los enemigos levantaron un ejército más grande. No fue por eso. Las cosas se pusieron más difíciles, mis hermanos. Pero fue porque desde adentro, desde el mismo pueblo, comenzó entonces a levantarse una gran revolución. Una gran rebelión contra Dios. Así que noten algo. Nehemías ya tenía muchos problemas afuera para resolver. Nehemías tenía muchos problemas que resolver con Sanbalat, Tobías y todos los enemigos. Y ahora, un día, dice el verso 1 del capítulo que tenemos delante, llegó un grupo de mujeres y hermanos a decir: Nehemías, tenemos una queja. Así que imagínate este hombre tratando de resolver los asuntos de los enemigos de afuera, pero ahora sabe que hay enemigos
internos. Y cuando veamos esta historia, mi hermano, la leímos completa. Cuando veamos esta historia vamos a ver de qué se trataba ese enemigo interno. ¿Qué pasó entre el pueblo que ocasionó que hubiera una situación muy difícil que Nehemías tenía que atender? Mi hermano, ¿sabes qué pasó? La gente se fue a trabajar. La gente, los hombres especialmente, se fueron a trabajar en la muralla. Y eso causó que como los hombres especialmente estaban trabajando en las murallas, ya las tierras no estaban siendo atendidas. Entonces, ¿cómo se iban a cultivar los granos? ¿Cómo se iba a cuidar el ganado de los animales? Así que eso causó una gran crisis. Y la gente tuvo que empezar a pedir dinero prestado. ¿Y a quién le pidió dinero prestado? Bueno, a los ricos entre los judíos. Pero esta gente, mi hermano, los nobles, los ricos del pueblo, vieron esta situación y en vez de amar al prójimo y proveerle para todas sus necesidades, tomaron esta ocasión para rebelarse contra el pueblo, abusar contra el pueblo. Así que había una gran crisis económica. Los pobres ahora eran más pobres, porque no solamente no tenían nada, sino que ahora debían incluso sus casas, sus terrenos. Si usted escuchó bien el texto y ya mismo lo vamos a ver otra vez, algunos de ellos se tuvieron que entregar ellos mismos como propiedad, como esclavos, porque ya no tenían que pagar. Tuvieron que entregar a sus hijos y a sus hijas. Mi hermano, y si usted recuerda su clase o su lectura de Antiguo Testamento, recordará que en la ley estaba prohibido que entre el pueblo de Dios se trataran así. Estaba prohibido que entre el pueblo de Dios se tratara de esa manera a tu prójimo. Si tú eras rico no podías oprimir a tu prójimo. Pero este pueblo se había olvidado, o al menos este grupo de personas, los ricos, muchos de ellos se habían olvidado de esta ley de Dios. Así que, ¿qué veremos en esta mañana, en este pasaje, mi hermano? Veremos la manera en la cual Nehemías responde a este nuevo reto, un reto interno. Veremos cómo Nehemías responde ante este nuevo reto, exhortando al pueblo a vivir bajo el temor de Dios. Pero antes que continuemos, tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué Nehemías atendió esta situación con tanta premura? ¿Por qué Nehemías simplemente no dejó pasar esto y dijo, oye, pues, esto puede esperar? Yo tengo más problemas afuera. Yo tengo que ir a resolver con Sanbalat, Tobías y todos los enemigos que nos están rodeando. ¿Por qué vemos en este capítulo que Nehemías tuvo que detenerse y atender esta situación entre el pueblo? Mi hermano, es que Nehemías sabía que el pueblo, si estaba dividido, no iba a ser efectivo en la tarea. Nehemías sabía que él necesitaba un pueblo unido para que unidos cumplieran la misión de Dios. Usted sabe la famosa frase que es viejísima: divide y conquistarás, que se le ha atribuido a cientos de generales diferentes. Los generales a través de la historia, todos quieren reclamar para sí esa famosa frase: divide y conquistarás. Un principio de batalla, de guerra. De hecho, es tan antiguo que hay registros históricos del rey Hammurabi. ¿Ustedes recuerdan su clase de estudios sociales, el código de Hammurabi? Ese rey Hammurabi, esa era su estrategia. Y un rey muy antiguo, más antiguo que los romanos, más antiguo que los griegos. Y ese rey, su estrategia era hacer que los pueblos alrededor de él pelearan entre sí, se dividieran entre ellos, para después él llegar, atacar la ciudad, atacar los pueblos. Y como los pueblos estaban divididos, pues era más fácil para él atacar a un pueblo dividido que atacar a un pueblo unido. Y eso es un principio básico, la idea de que tú divides y vas a conquistar más fácil. Es la estrategia de Satanás. Era en ese tiempo, lo es ahora, mi hermano, con la iglesia dividida. Hace poco yo escuchaba a John Piper decir que eso debe causar tristeza a los creyentes. Cuando vemos por cuántas cosas nos dividimos los cristianos. Mi hermano, por cosas a veces tan banales, por cosas tan sencillas, y estamos divididos los cristianos. Y estamos hablando divididos en la iglesia local, pero estamos hablando de nosotros con otras iglesias hermanas también, empezamos a dividirnos. Eso debe causar tristeza al corazón nuestro. Mi hermano, Cristo dijo que el mundo conocerán
que nosotros somos discípulos verdaderos si nos amamos unos a otros y si estamos unidos. Y una de las estrategias que ha hecho Satanás es precisamente tratar de dividirnos. Mi hermano, dividir la iglesia por las cosas más banales, más sencillas, que no tienen significancia. Cuidado usted en esta mañana, mi hermano, de dividirse con un hermano en el Señor de esta iglesia o de una iglesia afuera por una cosa que no tiene peso, por una cosa que no trasciende la eternidad. Mi hermano, es más lo que lo une a usted que lo que lo divide. Cuando usted piensa lo que lo está uniendo a usted con un hermano, aquí en la iglesia local, pero también un hermano en otra parte de Puerto Rico y en el mundo entero, un cristiano en cualquier parte del mundo. Lo que lo une a usted con ese hermano es Cristo, es la cruz de Cristo. Lo que hizo que usted esté unido como hermano fue el precio que Cristo pagó, su sangre derramada. Eso costó mucho para que nosotros vengamos a dividirnos por cosas banales. Ha sido la estrategia del enemigo desde tiempos antiguos. Dividir, porque cuando una iglesia está dividida o la iglesia del Señor en el mundo entero está dividida, es más efectivo el ataque del enemigo. Pero también todo lo contrario es verdad. Cuando la iglesia está unida, mi hermano, la iglesia local y la iglesia a nivel mundial, cuando la iglesia está unida con un solo propósito, somos mucho más efectivos haciendo la misión de Dios, trabajando en la misión de Dios. Así que ¿por qué Nehemías tuvo que detener su obra de acción en contra de Tobías y Sanbalat y empezar a atender esta situación interna que estaba pasando? Es porque él sabía este principio, que si el pueblo estaba dividido contra sí mismo, Cristo lo dijo, una casa dividida contra sí misma cae, no prevalece. Así que Nehemías tenía esta idea en su mente y por eso él tiene que atender esta situación, este enemigo interno que se había levantado entre el pueblo. Así que a través de nuestro pasaje entre los versos 1 al 19, mis hermanos, veremos dos puntos principales. Número 1, los versos 1 al 13. El temor de Dios se hace visible en cada aspecto de nuestra vida. Número 1, el temor de Dios se hace visible, evidente, en cada parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que toda nuestra vida como creyentes la debemos vivir a la luz de la presencia de Dios. Hay una frase en latín que recoge muy bien esta idea, y es la frase, usted quizá la ha escuchado, coram Deo. Y esa frase, coram Deo, lo que implica es vivir, literalmente la traducción directa, es vivir en la cara de Dios. Vivir como si la cara de Dios estuviera presente aquí todo el tiempo frente a mí. Vivir consciente de que no hay un momento de mi vida en que yo no esté delante de la presencia de Dios. Y los creyentes, mi hermano, tenemos que entender eso. No hay algún aspecto de nuestra vida que quede oculto. Esto implica que cada palabra, cada acción mía como creyente debe estar caracterizada por un temor reverente ante ese Dios que todo el tiempo me está mirando. A mí me encanta el Proverbio 15 que dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Los ojos del Señor están en todo lugar. Mi hermano, no hay un momento de tu vida que tú no estés delante de la presencia de Dios. No hay un momento que tú puedas esconder. Pregúntale a Jonás. Y a muchos de estos personajes que intentaron huir, esconderse en algún momento de la presencia de Dios. ¿Y usted sabe qué? Estas son noticias buenas en todos los sentidos. Son noticias buenas porque, como vamos a ver más adelante, estar consciente de que yo vivo delante de la presencia de Dios en todo tiempo me va a ayudar en mi lucha contra el pecado, como veremos en el segundo punto. Pero también es algo que me consuela. Mi hermano, ¿no le consuela a usted saber que aún sus momentos de tristeza, donde nadie sabe que usted está pasando por una situación difícil, donde usted está llorando en la soledad, ¿no le consuela saber que aunque nadie físicamente lo sepa en el mundo, Dios sí lo sabe, Dios sí lo está viendo? El salmista decía, pon mis lágrimas en tu redoma.
Es la idea de mis lágrimas aún están ahí delante de ti, Señor. Mi hermano, no hay un momento en el cual tú estés fuera de la presencia de Dios. Toda mi vida, toda nuestra vida debemos vivirla a la luz de un Dios santo que está en todo lugar. Eso debe crear en nosotros un temor reverente. Un temor reverente de que estamos delante de Dios en todo momento. Eso también, mis hermanos, debe recordarnos, y le debía recordar a este pueblo, que no podía haber una división entre los aspectos de mi vida y mi relación con Dios. En otras palabras, ese grupo de nobles, ricos, que se estaban aprovechando de la situación para abusar económicamente de los pobres. Quizás algunos de ellos decían, no, mira, mi relación con Dios es una cosa. Los asuntos comerciales, los asuntos de mi negocio. Yo soy un hombre rico, un hombre próspero. Los asuntos de mi negocio, esto es otra. Usted sabe que es muy triste que se ha hecho esa división tajante en muchos creyentes, que creen que hay una división entre su relación con Dios, entre lo que hacen el domingo y lo que hacen el resto de la semana. Piensan que hay una división entre lo que yo soy el domingo en la iglesia y en lo que soy el resto de la semana. Mi hermano, usted no vive delante de la presencia de Dios cuando viene aquí a este lugar. Esto es un edificio. Esto es un edificio físico que sabe que se queda aquí. Esto no va a estar allá en la eternidad. La iglesia es usted. Y eso significa que usted no viene aquí a decir, oye, voy a la iglesia, pues voy a estar delante de Dios. No, mi hermano. Eso significa que usted viene aquí, pero cuando se va de aquí también se va con la idea de que estoy delante de Dios en todo momento. ¿Y qué debe crear eso en mi vida? Un temor reverente. De que estoy siempre delante de la presencia de Dios. De que no hay nada en mi vida, ningún aspecto de que esté fuera de mi relación con Dios, de que yo no puedo hacer esa división. Yo he escuchado a personas, lamentablemente, que me han dicho eso en una conversación. No, pero es que yo hago esto porque esa es la forma en que en el mundo negociamos. Y es un pecado lo que está haciendo, está robando. O está estafando al gobierno. No, pero es que así es como hacemos las cosas en el mundo. Para un cristiano no tiene sentido alguno una declaración como esa. Santiago 4:4. Allá Santiago decía, el que es amigo del mundo, el que hace las cosas como el mundo, es enemigo de Dios. Mi hermano, precisamente de eso se trata la fe cristiana, de una persona que ha sido transformada, que ya no piensa como el mundo, ahora piensa como Cristo. Ahora tiene la mente de Cristo, ahora es diferente. Ahora vive en un temor reverente a Dios todo el tiempo. Esta gente, los nobles, los ricos del pueblo, hacían esa división. Decían, esto es mi relación con Dios, esto es una cosa, pero yo puedo por otro lado hacer negocios a mi manera. Yo puedo oprimir, yo puedo abusar, yo puedo robarle a los pobres. Nehemías, lo vamos a ver, los confronta y le dice, ustedes tienen que vivir todo tiempo delante de un Dios que los está mirando. Por eso todo tiempo, en todo momento, deben vivir con un temor reverente a Él. Si ustedes ven conmigo, mi hermano, los versículos 1 al 5, esta primera parte, donde se describe la gente que llega con la queja a Nehemías. Esta gente que llega diciéndole, oye Nehemías, tenemos un problema. Nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Tenemos que pedir prestado para comer. Oye, Nehemías, pero hay más problemas. Esta situación ha llegado al punto que hemos tenido que empeñar nuestras tierras. Hemos tenido que empeñar nuestras viñas, nuestras casas para poder comer. Noten cómo esto es progresivo, cada vez es peor. Después viene el verso 4 y 5. Otro grupo de personas que le dice, ¿sabes qué? La cosa está tan difícil entre el pueblo de Nehemías que algunos de nosotros nos hemos tenido que hacer esclavos o dar en servidumbre a nuestros hijos e hijas para tratar de lidiar con esta crisis económica, para tratar de lidiar con esta
situación. Así que aquí se describe, mi hermano, en los primeros versos, la situación tan difícil que estaba pasando. Estos pobres que ante la situación que había ocurrido habían ido donde los ricos, y este grupo de nobles ricos que se había aprovechado de la situación, que se habían olvidado de lo que decía Dios, de cómo ellos debían dirigir sus negocios, y habían oprimido al pueblo, los habían esclavizado. ¿Cómo iba a responder Nehemías? ¿Cuál sería la respuesta ante esta situación? Ponte en su lugar. Tengo muchos problemas afuera, pero hay una queja entre el pueblo, hay una situación difícil. Mi hermano, ¿qué hace Nehemías? Lo que él sabía hacer desde el capítulo 1. Desde que se enteró de que en Jerusalén había un problema y Dios puso una carga en él. ¿Cómo respondió Nehemías? Vea conmigo el verso 6. Luego de que se describe toda esa situación difícil que estaba pasando el pueblo, ¿cómo iba a reaccionar Nehemías? Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí. Note, mi hermano, lo que hace Nehemías en esta ocasión. El pasaje comienza diciendo que él se enojó en gran manera, pero notemos la forma en la cual él actúa en este conflicto. Él era el líder. Y noten cómo él actúa, mi hermano. Usted se tiene que preguntar, oye, ¿por qué Nehemías se enoja de tal manera? Hasta este punto usted no lo había visto enojado. Cuando usted lee el libro, hasta este punto no había visto el enojo tan grande. Ni con Tobías había enojado tanto, ni con los enemigos de afuera. Pero cuando el pueblo empezó a dividirse entre ellos mismos, dice que se enojó en gran manera. ¿Y usted sabe por qué él se enojó en gran manera? Porque se estaban violando los principios de la palabra de Dios. Porque muchos de los ricos del pueblo estaban viviendo según su propia sabiduría y no según la sabiduría de Dios. Ya en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, ya el Señor le había dado una ley al pueblo. Les había enseñado cómo ellos debían dirigirse en cuanto a préstamos, en cuanto al tema de la esclavitud. Usted sabe que en la ley judía, una persona, un judío, sí podía ser esclavo de otro judío, pero al 7º año quedaba libre. Esa era la ley de Dios. Había una ley también que cada 50 años se tenía que entregar las tierras a la gente, a los pobres, para que de esa manera los ricos no oprimieran, no abusaran de los pobres. Esa había sido la ley de Dios, pero esta gente estaba viviendo no según la sabiduría de Dios, sino según su propia ley, sus propios principios. Por eso Nehemías se enoja tanto. Esto es un paréntesis, pero miren, mi hermano, cómo Nehemías reacciona en el enojo. Dice el verso 7 que luego de él decir que se enojó en gran manera, recuerden que esta narración él mismo nos está hablando, que él después de enojarse en gran manera dice, lo medité y reprendí, no al revés. ¿Cómo sería al revés? Enojado, ciego por el enojo, fue delante de estos ricos abusadores a decirle 2 o 3 cosas. No hizo eso. Dice el texto, lo medité. ¿Y usted sabe qué implica la idea de meditar en el contexto de este libro que estamos viendo? Meditarlo delante de Dios, delante de la presencia de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Me detuve. Lo que él está diciendo es, me detuve, estaba enojado por esta injusticia, pero me detuve a meditar, a orar, a buscar la sabiduría de Dios. Y luego de meditar, fui donde ellos, y dice el texto, los reprendí en gran manera. Reprendí a los nobles, reprendí a los oficiales, y les dije, estoy en el verso 7, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Están haciendo cosas en contra de la palabra de Dios? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, reunió al pueblo. Reunió al pueblo para atender esta situación. Mi hermano, Nehemías buscó resolver esta situación con la sabiduría de Dios. Esto que se está manifestando en este pasaje es una ira santa. Una ira santa que debe ser manejada sabiamente para los propósitos de Dios.
Esta ira santa es la que tuvo Jesús cuando fue al templo una vez y vio lo que estaba pasando. Que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones y tumbó las mesas. ¿Recuerdan esa escena? Es una ira santa. Es una ira controlada, es una ira porque la causa de Dios se está atacando. No es una ira como la que muchas veces manifestamos nosotros como seres humanos. Usted sabe que la Biblia, especialmente los proverbios, están llenos de esos principios. Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Dice el texto. El que fácilmente se enoja hará locuras. Así que lo que está manifestando Nehemías aquí en este pasaje, mi hermano, es una ira santa porque la palabra de Dios se estaba quebrantando. La palabra de Dios estaba siendo burlada por estos ricos nobles. Y Nehemías meditó, oró al Señor y fue a atender esa situación. Y miren lo que hace, verso 8. Miren cómo él comienza a hablarle a esta gente y le dice: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Miren lo que le está diciendo. Le está diciendo: yo con mucho esfuerzo y otros hermanos judíos hemos estado comprando de nuestro dinero a hermanos judíos que han sido esclavizados, pero por otros, por los enemigos. ¿Tendré yo que hacer eso entre mi propio pueblo? ¿Tendré que yo comprar a mis hermanos judíos que han sido esclavizados por otros judíos? Él le está diciendo: eso no tiene sentido. Eso está en contra de la ley de Dios. Y les dice estas palabras fuertes en el verso 9. Yo les dije, no es bueno lo que ustedes han hecho. Se han levantado en contra de la palabra de Dios. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? En otras palabras, miren lo que están haciendo. ¿Por qué ustedes no andan en el temor de Dios? Porque si andaran en el temor de Dios, no actuaran de esa manera. Porque si andaran en el temor de Dios, vivirían una vida de reverencia completa a Dios. Y aquí llegamos a un punto donde tenemos que contestar esa pregunta de una forma sencilla. ¿Qué es el temor de Dios? Porque ese es el llamado que usted encuentra en muchos lugares en la Biblia. Es la idea principal de este pasaje. Nehemías está diciendo que esta gente actuó como actuó porque no tenían temor de Dios. Esta gente violó la palabra de Dios, fueron abusadores con el pueblo, con los pobres, y todo eso lo hicieron porque no temían a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Una de las mejores definiciones, mi hermano, que yo he leído sobre eso, está plasmada aquí, es de Andrés Ferrer. Hay una cita ahí en la segunda página, arriba. Y quiero que lean conmigo esta definición. Escuche bien. ¿Qué es el temor de Dios? Este llamado que estamos haciendo a que vivamos vidas siendo temerosos de Dios. El temor de Dios es estar conscientes de la presencia de Dios, atentos a su mirada, despiertos a su consideración de nuestras vidas y nuestros pensamientos. El temor de Dios es saber que Dios te mira desde lejos, mas sin embargo siempre está muy cerca. Tan cerca que siempre te está mirando, aun si te encuentras en la más profunda oscuridad. Temer a Dios es saber que tu Padre está ahí, mirándote, impulsándote con su mirada a vivir para su gloria. El temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece, es amar lo que Dios ama, es callar donde Dios calla, es proclamar lo que Dios proclama. El temor de Dios es querer imitar cada vez mejor a nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. El temor de Dios es un camino recto, deleitoso, agradable y suave para nuestros pies. Un camino centrado en la gloria de Dios. Un camino que te enamora de la hermosura de Dios. Hermano, ¿qué significa tener temor de Dios? ¿Qué significa esta idea que Nehemías le quiere enseñar al pueblo? De que ellos le teman a Dios, que sean temerosos del Señor. Significa aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama, estar conscientes de la presencia de Dios en todo momento, como decíamos al inicio, estar atentos a su mirada, sabiendo que no hay un momento de nuestra vida
que estemos fuera de esa mirada de un Dios santo. El temor de Dios es una reverencia a Él, por quien es Él. Por ese Rey de Reyes y Señor de Señores que le cantamos ahorita. Mi hermano, hasta este punto tú tienes que meditar, y yo tengo que meditar en esta mañana, hasta lo que hemos visto hasta el momento. Y preguntarme, ¿refleja mi vida que yo le temo a Dios? Con mis acciones, con mis palabras, ¿reflejo que yo soy un temeroso de Dios? En el contexto de lo que estamos viendo, de lo que implica temer al Señor. Porque las acciones de esta gente, de estos ricos en el pueblo, no evidenciaban que ellos tenían temor de Dios. De hecho, por eso Nehemías les tiene que decir, como le dice en el verso 9, ¿por qué no andan en el temor de Dios? Ante esa reclamación, con toda autoridad de Dios, que hizo Nehemías, mire cómo respondieron ese grupo de ricos, nobles, que habían abusado del pueblo. Versículos 12 al 13. Ellos dijeron, devolveremos todo. Nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces yo convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla con esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Usted sabe que esto es una evidencia de un genuino arrepentimiento? Porque el genuino arrepentimiento se aparta de su acción pecaminosa. Cuando yo me arrepiento de mi pecado, como hizo esta gente aquí, porque fueron confrontados por la palabra, porque Nehemías les dijo, ustedes no temen al Señor, están violando la ley de Dios. Este grupo de personas reaccionó, se arrepintió y dijo, sí, vamos a devolver todo. Hermano, el verdadero arrepentimiento siempre implica cambio. El verdadero arrepentimiento delante de Dios siempre implica que yo ya no haga lo que estaba haciendo, sino no me he arrepentido de eso. Así que esto es un buen ejemplo de este pueblo que se arrepintió de su pecado, que terminaron alabando al Señor, glorificando a Dios, porque habían sido confrontados y ahora querían vivir en el temor de Dios. Nehemías los había invitado a vivir una vida bajo el temor de Dios. Y ellos habían respondido. Miren cómo acaba esta escena, los versos 14 al 19. En nuestro segundo y último punto. El temor de Dios no solamente es algo que se evidencia o se hace visible en cada parte de nuestra vida. Esta gente, los ricos en sus negocios, tenían que mostrar que eran temerosos de Dios con sus acciones, no solamente en el templo, sino afuera. Sino que en segundo y último lugar, los versos 14 al 19, mis hermanos, nos enseñan que el temor de Dios, cuando tú eres temeroso de Dios, como lo estamos viendo en esta mañana, eso te guarda de pecar contra el Señor. Te ayuda en tu lucha contra el pecado. El temor de Dios nos guarda de pecar contra Él. Miren conmigo ahí el verso 14. Nehemías entonces hace como un resumen de ese tiempo que él ha estado como gobernador. 12 años él estuvo aproximadamente en su primera etapa como gobernante. Y él lo que hace es un resumen diciéndole, ejemplificando, poniéndose como un ejemplo al pueblo. Diciéndole, yo he dirigido este pueblo bajo el temor de Dios. De hecho, hay un comentarista bíblico que me gusta muy bien cómo resume y compara a estos ricos que habían abusado del pueblo versus Nehemías como un hombre temeroso de Dios. Miren lo que dice, usted lo tiene en sus notas. Esta comparación. Ellos son egoístas. Nehemías es desinteresado. Ellos están por lo que podrían obtener. Él está allí por lo que puede dar. Ellos piensan en ellos mismos. Él piensa en Dios y en el pueblo de Dios. Nehemías contrasta su propio temor de Dios con la carencia de ellos de este temor. Este pasaje pone en comparativa el temor de Dios
Nehemías como un hombre temeroso de Dios y cómo él lideraba, cómo el temor de Dios dirigía su liderazgo como gobernador, versus cómo esta gente había oprimido a los pobres, esta gente que no tenía temor de Dios. Mire lo que nos dice la última parte del verso 14 y el verso 15. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos el pan y el vino, más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿Por qué él no se comportó de esa manera? Nos dice la última parte del verso 15. A causa del temor de Dios. En otras palabras, fue el temor de Dios lo que impidió que Nehemías se comportase como lo habían hecho los gobernantes pasados. Esos gobernantes que habían abusado del pueblo. Esto nos recuerda a Proverbios capítulo 16, verso 6, que dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mientras más tú temes al Señor, más efectivo será en tu lucha contra el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y Nehemías está diciendo aquí, yo no me comporté como se comportaban los gobernantes pasados, que ellos abusaban del pueblo. Y yo no hice eso no porque yo era mejor. Yo no hice eso por una sola razón, la última parte del verso 15, porque yo le temía al Señor. Esto me acuerda a José. ¿Usted recuerda cuando José fue tentado por la esposa de Potifar? Cuando José tenía en ese momento todas las salidas posibles para pecar y que humanamente hablando nadie se diera cuenta que él había pecado. Porque esta mujer de Potifar, la esposa de Potifar, era la que se estaba acercando a él. Eso, al parecer, humanamente hablando, iba a quedar entre ellos dos. Y un día, dice el texto, que José la confrontó a ella cuando ella hizo un acercamiento más. Y José le dice en el libro de Génesis, oye, ¿cómo yo haría esto contra Dios? Noten que él no está diciendo, ¿cómo yo haría esto contra Potifar, tu esposo? ¿Cómo yo haría esto contra ti, que eres una mujer casada? ¿Cómo yo haría esto contra mi papá Jacob? Yo no le quiero hacer eso a mi papá Jacob. Yo le tengo temor a mi papá, aunque estaba lejano en ese momento. Pero yo le tengo temor a mis padres. No, mi hermano, eso era real, pero más temor le tenía José a Dios. Y eso fue lo que lo detuvo de pecar. ¿Cómo yo haría esto contra Dios? ¿Sabe por qué? Porque José sabía lo que hemos estado viendo hoy, que toda su vida, aunque estaba en un cuarto solo con la mujer de Potifar, él sabía que toda su vida no había un momento en que él no estaba fuera del alcance de los ojos del Señor. Que él estaba en la presencia del Señor todo el tiempo. Eso hace una persona que es temerosa de Dios. Saber que toda mi vida la vivo delante de la presencia de Dios. Nehemías está siendo un ejemplo de esto también. Nehemías está diciendo, yo no abusé del pueblo. Podía hacerlo, todos los gobernantes anteriores lo hicieron. Fueron abusadores del pueblo, les robaron al pueblo, pero yo no lo hice. Porque tenía temor de Dios. Miren cómo continúa esta historia ya para acabar, verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Verso 17, también 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Ya 2 veces él ha hablado del pan del gobernador. ¿Usted sabe lo que implicaba eso? Eran los derechos que tenía el gobernador. Nehemías era en ley gobernante de esa región. Él tenía unos derechos que él podía utilizarlos para sí, para el beneficio suyo y el beneficio de su familia. Pero en 2 ocasiones nos dice que él dejó a un lado eso. Él sabía que el pueblo estaba en necesidad.
cómo él podía usar del pueblo de esa manera. Y dice que él dejó al lado ese privilegio. Nehemías lideraba con su ejemplo, mi hermano. En el verso 16 nos dice que él estuvo allí, doblándose las mangas, allí en el muro. Que él y sus criados estuvieron en el muro. Que él mismo estaba trabajando en la obra. Pero también nos enseña este pasaje que aunque él estaba en la posición más alta del liderazgo, él no se aprovechaba de eso para oprimir y exigir el servicio y la sumisión de todos. ¿No les suena esto familiar? Esa idea que acabo de decir. Escúchala nuevamente. Aunque Nehemías estaba en la posición más alta del liderazgo, no se aprovechaba de eso para oprimir y exigir el servicio de los que estaban a su cargo. ¿No les suena esto a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11? Cuando se nos invita a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, con toda esa autoridad, siendo Dios mismo, se despojó y tomó una forma de siervo. De una u otra manera, mi hermano, apunta esta actitud de Nehemías a ese que vendría después, que no tuvo esa posición como una cosa a la que aferrarse. Siendo Dios mismo, se despojó y vino a ser un siervo, y vino a trabajar, y vino a servirnos, a salvarnos. Miren, mis hermanos, cómo acaba esta historia. Recuerden que es Nehemías mismo el que está narrando. Verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Usted sabe que Nehemías no buscaba agradar a los demás, sino a su Dios. Nehemías le tenía más temor a Dios que al rey que lo había enviado allí, Artajerjes. Nehemías le tenía más temor a Dios que a Sanbalat, Tobías y todos los enemigos. Mi hermano, pregúntate en esta mañana, ¿le temes tú más a Dios que a todo lo demás? Porque sería muy triste que tú y yo manifestemos más temor a una autoridad local que a Dios, la autoridad celestial. Sería muy triste que nosotros le tengamos más temor a nuestros jefes terrenales, a lo que piensan nuestros jefes terrenales. Usted tiene que tener una relación correcta con su jefe terrenal, no me malinterprete, pero sería muy triste que usted le tenga más temor de lo que piensa el jefe en su trabajo que lo que piense Dios. Y a veces nos preocupa más lo que piensa el jefe en nuestro trabajo local que lo que piensa Dios. Cuando tú vives una vida siendo temeroso de Dios, eso cambia. Y a ti siempre, en primer lugar, te va a importar lo que piensa Dios. Porque vives delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y eso es lo que está haciendo Nehemías aquí. Él no buscaba agradar a los hombres. Y mis hermanos, no se equivoque, esto no es una oración de orgullo. Cuando él dice, Señor, acuérdate de mí por todo lo que yo he hecho por este pueblo. No es una oración orgullosa. Esta oración se parece mucho, y usted lo tiene ahí en sus notas, a la oración que hizo Pablo en algún momento, o a la declaración que hizo Pablo en algún momento allá en 1 Corintios 15:10. Cuando él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Eso es lo que está diciendo Nehemías allí. Señor, acuérdate de mí por todo lo que yo he trabajado. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nehemías podría decir lo mismo. Yo he trabajado y me he esforzado, Señor, acuérdate de eso. Pero al final no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, el libro de Proverbios comienza afirmando un texto que ustedes seguro lo saben de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La única manera en la que podemos crecer en el temor de Dios es creciendo en el conocimiento de Él. Porque cuando tú veas más lo grande que es Él, tú te darás cuenta de lo pequeño que eres delante de Él, de un Dios tan grande. Así que si tú sigues creciendo en el conocimiento de ese Dios grande, santo,
usted, mi hermano, seguirá creciendo automáticamente en su temor al Señor. Mientras más grande vea a Dios, mientras más lo conozca, más temeroso será usted de ese Dios. Pero ¿sabe qué? Hay buenas noticias para los que están en Cristo. Pero hay malas noticias para los que no están en Cristo, relacionado a este tema. Porque los que no están en Cristo tienen un temor de terror, de que en algún momento se encontrarán delante de un Dios santo desprovistos. De que en algún momento se encontrarán delante de la ira de un Dios santo que caerá sobre ellos por su pecado. Pero aquellos que están en Cristo, tú, hermano, en esta mañana, que eres un hijo de Dios, no tienes que temer ese temor. Lo que tienes que tener es un temor reverente, que es lo que hemos estado hablando en esta mañana. Un temor que te lleva a amar más a Dios. No tienes ese temor terrorífico de que en algún momento estarás delante de Dios y su ira caerá sobre ti. Porque si tú eres un creyente y has creído en el Evangelio, ese Evangelio lo que dice es que esa ira de Dios ya cayó sobre otro. En este caso cayó sobre Cristo. Para que tú pudieras y yo pudiera recibir la misericordia de Dios. Mi hermano, solamente considerar la cruz y considerar ese acto debe llevarnos a vivir impresionados toda nuestra vida. Debe llevarnos a vivir una vida de temor, reverente delante de Dios. Mi hermano, no te acostumbres a las cosas santas. No te acostumbres a leer la Biblia por leerla. No te acostumbres simplemente a tu fe como cristiano. Si tú te acostumbras a eso, usted sabe lo que usted hará todos los días. Así como usted va de 8 a 5 al trabajo, usted va a vivir su vida cristiana así, haciendo un checkmark. Hoy sobreviví un día más como cristiano. No se acostumbra a eso. Viva impresionado, asombrado todos los días por el Dios grande, poderoso, fuerte que lo ha salvado. Pídaselo hoy a Dios. Es una buena oración. Señor, ayúdame a ver más tu gloria, a ver más tu poder, porque cuando ya vea más tu poder, más tu gloria, más tu santidad, yo voy a vivir una vida de temor delante de ti, ese temor reverente. Otra buena oración en esta mañana es: Señor, ayúdame a vivir mi vida sabiendo que no hay un momento en que yo esté fuera de tu presencia. Ayúdame a vivir mi vida sabiendo que no hay un aspecto de mi vida que esté aparte de mi relación con Dios. Ayúdame a vivir sabiendo que delante de ti todo está abierto. No hay nada que yo pueda ocultar. Mi hermano, que eso nos lleve y que el conocer a Dios cada día más nos lleve a vivir vidas temerosas de Él. Usted sabe que eso se va a ver en nuestra vida, en la forma en que tú vivas. Se va a ver a quién tú le temes más. Que el Señor nos ayude a ser temerosos de Dios en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella somos recordados, Señor, de estas hermosas verdades. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos llamas nuevamente a considerar si verdaderamente somos temerosos de Dios. Si verdaderamente vivimos toda nuestra vida consciente de que tú estás entre nosotros, de que tus ojos están en todo lugar, de que no nos podemos escapar de ti, Señor. Señor, que seamos hombres y mujeres temerosos de ti. Que vivamos asombrados todos los días, Señor, por quién eres tú. Que cada día crezca nuestro asombro cuando sigamos viendo tu santidad, tu gloria, tu grandeza, todos tus atributos, Señor. Señor, que nuestra vida se refleje que nosotros te tememos a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no hacer esa división, pensando que un día podemos ser una cosa y al otro podemos vivir de otra manera. Ayúdanos a recordar que toda nuestra vida, cada día que vivimos y que respiramos, no hay un segundo, una milésima de segundo que no estemos delante de ti. Que eso nos lleve, Señor, a vivir vidas temerosas en tu presencia. Amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces, viviendo para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Pero hermano, pregúntate en esta hora:
A mí me encanta la descripción que se hace de Job. Dice Job, en capítulo 1 de Job, Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Así se describe, así se introduce su historia. ¿Pueden decir lo mismo de ti hoy? ¿Pueden decir lo mismo de mí hoy? Describiéndonos. ¿Te pueden describir como una persona temeroso de Dios? Que el Señor nos ayude, mi hermano. No hay una forma en la cual tú crezcas en el temor de Dios, no hay una forma mejor que no sea conociendo más a Dios. Y no hay una forma de conocer más a Dios que no sea aquí, en su palabra. Conoce más a Dios, impresiónate más con Dios cada día y vivirás una vida siendo un hombre, una mujer temerosos de Dios. Y eso, vuelvo y repito, se va a ver, se va a reflejar en tu vida, en tus acciones, en tu palabra, porque cada cosa que tú hagas, cada cosa que tú digas, tú la haces y la dices sabiendo que estás delante de la presencia de un Dios que todo lo ve, delante de la presencia de un Dios santo. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir de esa manera, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu casa, en el día a día, donde quiera que estés, mi hermano, en el resto de la semana. Recuerda eso, estás delante de la presencia de Dios. Que eso informe, guíe las decisiones que tú tomas todos los días. Antes de tú tomar una decisión, recuerda que estás delante de la presencia de Dios. Y de igual forma, que ese temor de Dios nos guarde de pecar. Que ese temor de Dios nos guarde de cometer actos en contra de Dios, en contra de su palabra. Pero si estás aquí también o estás escuchando esta transmisión y no has conocido al Señor y no estás en Cristo, tú tienes muchas razones para correr hoy a Él, para venir a Cristo. Porque si no, un día estará delante de su presencia y no tendrás un abogado, defensor. No tendrás alguien que tomó tu lugar. Y esa ira de Dios caerá sobre ti porque Él es un Dios santo. Hoy ven a Cristo. Ven a Él. Las puertas de su misericordia están abiertas y gloria a Dios por eso, que siguen abiertas, no se han cerrado. Hoy es un día más que escuchaste el mensaje de salvación y se te hizo una invitación a venir a Él. Ven a Cristo hoy. Ahí donde estás, ora al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Dirígete a Él, a la cruz. Reconoce que la única forma de salvarte es a través de lo que hizo Jesús en la cruz, muriendo en tu lugar. Es nuestro deseo. Y cada vez que predicamos la palabra de Dios, lo hacemos sabiendo que no regresa tras vacía. Que la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. Así que vete de este lugar. A cada uno que escuchamos este mensaje hoy y que escuchamos cada mensaje, cada domingo, vayámonos de este lugar pensando qué Dios quiere decirme hoy. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué tengo que corregir en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué me está llamando Dios? Mi hermano, el Señor nos ayude a vivir de esa forma para su gloria.